Señor, gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Bendice a nuestra hermana Claudia. Dios, por favor, tú sé con ella. Am, Habla lo que ya has hablado a su corazón, Señor, que nos pueda transmitir de la mejor forma. Dios, por favor, que no nos falle la tecnología y ayúdanos, Dios, en medio de este taller, que pueda ser una herramienta para poder compartir el Evangelio eh, a más y más personas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues es tu tiempo, Clau. Gracias. Hoy vamos a hablar de este punto. Si algunos de ustedes ya cursaron el diplomado, otros acaban de pasar este módulo que es el de evangelismo entre estudiantes. Y bueno, allí se toma el término de una persona con acceso. Hoy vamos a hablar o vamos a explicar un poquito más a profundidad qué es una persona con acceso. Y esto, fíjense que no solamente es algo importante para hablar de evangelismo entre estudiantes, sino es algo que también nos ayuda en el evangelismo en general y también en la consejería, en establecer relaciones con los jóvenes. Una persona con acceso, pues va a ser alguien que también va a tener esta cercanía y esta confianza del grupo juvenil o del grupo objetivo al que queremos lograr. Entonces, vamos a hablar sobre cómo ser una persona con acceso, pero también qué actividades podemos hacer. Entonces, quisiera así como que tuvieran en mente este módulo de evangelismo en estudiantes o ministerios estudiantiles. Yo sé que ahorita no es como tal vez se venía haciendo años anteriores, porque ahora con la pandemia, pues uno de los primeros sectores que ha cerrado es el sector educativo, y aunque hoy por hoy en nuestro país ya se habla de reabrir y hay algunas escuelas que ya reabrieron, no están como de manera normal como era antes, ¿no? Como manera regular, más bien. Entonces, hablar de un ministerio estudiantil como se hacía antes, pues es como, queda con muchas interrogantes porque hoy por hoy no se realiza así, no se puede realizar así y no sabemos hasta cuándo se podrá realizar de esta manera. Sin embargo, los principios para ser una persona con acceso o trabajar nosotros en ser una persona con acceso, o como dice aquí la diapositiva, o buscar a esta persona en mi equipo, ¿no? Porque esto es algo importante. No todo lo tengo que hacer yo. Fíjense que hay jóvenes que tienen confianza con el líder, hay jóvenes que tienen confianza con el consejero, hay jóvenes que tienen confianza con el diácono. Entonces, son personas con acceso. A mí me gusta verlo así, que los jóvenes se pueden acercar a ellos y pueden establecer esta relación. Y no necesariamente todos van a ir con el mismo, ¿no? Con el líder. Entonces es importante que estas personas que tienen cierta simpatía o cierta influencia en los jóvenes, una influencia buena, sea parte de nuestro equipo, ¿no? Porque también, yo no sé, en cada iglesia es diferente. Sin embargo, me han consultado en alguna ocasión, por ejemplo, o incluso me ha tocado estar en situaciones así, cuando alguien influye en los jóvenes del grupo, pero no de buena manera, ¿no? Sino para poner en contra al líder, ¿no? Así como generar el grupo de tensión, ¿no? Tal vez no tan directamente, pero no está de acuerdo. Entonces, eso también, aunque no es una influencia buena, o también he escuchado de que hay alguien dentro de la iglesia que los invita a fiestas o que los invita a otras cosas, es también una persona con acceso, un acceso malo, por así decirlo, un acceso que no es bueno para los jóvenes, pero tiene influencia en los jóvenes. Entonces, sí, hay que identificar a estas personas y que se sumen a nuestro equipo y no estar como si estuviéramos ¿cómo se dice? En equipos diferentes, ¿no? No estamos compitiendo, sino estamos uniendo esfuerzos porque lo hacemos para el reino. Entonces, esto es como un poquito de introducción. Ahora me gustaría saber
Si en la escuela, si alguno de ustedes está en escuela o les ha tocado un ministerio estudiantil en su escuela. Si es así, ahí pónganme un emoji, una manita arriba, así. Si ustedes fueron a una escuela donde había un ministerio estudiantil, nuestro hermano Isaí nos dice que sí, nuestro hermano Kilmer también nos dice que sí, qué bendición, la verdad, todos los demás, ¿no? Yo en las escuelas que fui, la verdad, yo no supe que había un ministerio estudiantil. Nuestra hermana Alba también nos comparte de que había un ministerio estudiantil, muy probablemente continúe. Y otra pregunta que yo quisiera saber es, ¿conociste a Cristo en un ministerio estudiantil? Si tú aceptaste de Cristo o conociste de Él en un ministerio estudiantil, dale manita arriba también para yo saber. Muy bien, qué bendición a nuestra hermana Alba que nos comparte que sí. También nosotros tuvimos una alumna que es Jeremy. Jeremy, ella nació en el Evangelio en un ministerio estudiantil en su escuela y ella pues, aunque sus papás no son creyentes, pues ella busca compartirles y seguir creciendo en el camino, y a mí me impacta mucho cuando escucho estos testimonios, ¿no? De estos ministerios estudiantiles que están trabajando. Nosotros tenemos contacto con diferentes ministerios estudiantiles. Hay ministerios estudiantiles que tienen una estructura muy, muy bien hecha, que hasta después tienen reuniones con los que ya egresaron, con los que ya terminaron la carrera y continúan teniendo estas reuniones y ellos siguen apoyando, ¿no? Entonces a mí se me hace muy interesante todo esto. Y la última pregunta, ¿te gustaría iniciar un ministerio estudiantil? Si a ti dices, bueno, a mí me gustaría trabajar algo en ministerio estudiantil, a ver, ahí pongan si es algo que les llama la atención o que han estado pensándolo o cómo sería. eh, Pónganme ahí manita arriba si les gustaría iniciar un ministerio estudiantil, si les gustaría formar parte de un ministerio estudiantil. Entonces, nuestra hermana Edith, ella nos pone que sí, que ella también. Nuestra hermana Sandra, ella también. Fíjense que un ministerio estudiantil es algo muy interesante porque en la escuela, ahora, bueno, la escuela está en casa, ¿no? Pero pensando en esta área de oportunidad de escuela, es el lugar donde los jóvenes pasan la gran parte de su tiempo. Ellos pasan más tiempo en la escuela que en la iglesia. Aunque ahora esto ha cambiado, pero si lo trasladamos, van a pasar más tiempo en contacto, ahora pueden decir en aula virtual, que en las reuniones de la iglesia, porque definitivamente, ¿qué les gusta? Que son 4 horas diarias, más o menos, que toman de clase mínimo, ¿no? Más, y es 4 por 5, 20 horas a la semana en una carga ligera, ¿no? ¿Y cuántas horas van a la iglesia? ¿2? 4 horas, les gusta mucho unas 8 horas que vayan los jóvenes a la iglesia. La verdad es que es un campo muy fértil, es un campo donde hay mucha que trabajar. Hoy por hoy estoy yo consciente, ¿no? De que tal vez en su mente puede decir, bueno, ¿y cómo podemos hacer hoy ministerio estudiantil? Hoy vamos a platicar en esto, vamos a generar unas ideas, pero algo importante en ministerio estudiantil es convertirnos en personas de acceso o bien identificar si hay alguien que sea de acceso a esta escuela o a esta comunidad y poder trabajar. Yo les quiero que piensen por un momento en estos jóvenes que están en tu iglesia. ¿Hay varios jóvenes en una misma escuela? Piénsalo. ¿En qué escuela están los jóvenes de tu iglesia? Eso es lo primero que tenemos que pensar. ¿En dónde están nuestros jóvenes estudiando? Podemos empezar orando por esas escuelas, porque definitivamente las escuelas son lugares de formación, pero también son
de formación, ¿no? O sea, de que se deforman nuestros jóvenes, no solamente se forman, y se deforman en todas las filosofías, en todas las cosas que se pueden encontrar. Y nosotros también debemos equiparlos. Hablando de un ministerio estudiantil, yo puedo pensar incluso hasta de un ministerio apologético estudiantil, ¿no? Porque es defensa de su fe también dentro de la escuela. Yo he conocido, y sí puedo decir así, he conocido a jóvenes que luego no los dejan graduar de la universidad porque manifestaron su fe públicamente con algún maestro que no estaba de acuerdo con ellos y les pone trabas para que no titulen, ¿no? Entonces, es difícil. Uno de ellos en especial lo logró, pero tardó bastante tiempo en salir justo por esto, porque el maestro le pedía que negara su fe. Entonces, aunque tal vez en México no sufrimos tanto una persecución como tal vez nuestros hermanos en Medio Oriente, sí hay una persecución en las escuelas de esta manera, ¿no? En que ellos tienen que negar su fe en cierta manera para poder pasar una materia o para, pues, hasta aprobar un examen, ¿no? Porque si el maestro le está enseñando algo que él no cree, pero él tiene que contestar lo que el maestro dice, ¿no? Entonces, es un campo donde tal vez tenemos un poco descuidado algunas iglesias, otras iglesias tienen muy bien trabajado el ministerio estudiantil, pero es un campo donde debemos estar alertas, hermanos. También, ¿por qué? Porque me voy a escuchar así como, un poquito así como señora, ¿no? Pero no en mala, no en un aspecto malo, sino en sabiduría. En el aspecto de que pues también ahí son vulnerables a, pues a que les ofrezcan drogas, a que les ofrezcan otras cosas que no son buenas para ellos. O sea, la verdad es que donde ellos empieza a generar todo esto, lo encuentran en las escuelas. Estos lugares donde pues agarran vicios y cosas son en las escuelas. Entonces, debemos de tener presencia en las escuelas, debemos de hacer algo en las escuelas y no dejar que pues simplemente pasen. Afortunadamente hay muchos papás que tienen a sus hijos, y papás, hijos de Dios, y que están pendientes de sus hijos, ¿no? Y no los cuidan de estas acenchanzas que encuentran en la escuela. Pero pues ahí está esto latente. Yo les voy a contar un poquito de mi estadía en la escuela. Yo, bueno, aquí en México, yo soy originaria de Culiacán, Sinaloa. Cuando nos venimos, mi familia y yo, acá a la Ciudad de México, pues es una ciudad muy diferente, ¿no? O sea, Culiacán es pues más provincia, bueno, es provincia, así se le llama aquí en México, y la Ciudad de México pues es una ciudad muy grande. Entonces el sistema educativo es diferente. Cuando yo iba a entrar a la preparatoria, pues en Culiacán, yo no sé si los demás que son de otro lugar acostumbran eso, pero al menos en esa época en Culiacán, pues tú ibas a la prepa que te querías inscribir, te inscribías y listo. O sea, no había que hicieras un examen, pues tal vez un examen de colocación dentro del grupo, pero no un examen para ver en qué escuela te vas a quedar, ¿no? Entonces, estamos nosotros aquí en México, ya teníamos como 2 años aquí en México, y yo recordaba que en la secundaria, en tercero, que nos ponían a hacer lo del Comipens, que el Comipens, pues es el examen que se hace para que tú quedes en una prepa. Pero yo no entendía, yo lo hacía porque los maestros me decían, y decía, pero pues si no quedo, pues voy a la escuela y me inscribo, ¿no? Y mis papás también creían eso. Entonces, pues no hice el examen, no tuve escuela y mis papás dijeron, bueno, te vamos a ir a inscribir a una escuela de gobierno, pues nos vamos, nos acercamos y seguro te inscriben. Y pues fueron a hablar mis papás y pues les dijeron que no. Afortunadamente en esa escuela bueno, es un bachilleres, tienen un sistema abierto que el primer semestre tú lo puedes hacer abierto, o sea, ese sistema está dentro de la escuela, y ya que acreditas el primer semestre, puedes pasar como al sistema escolarizado, y fue lo que ellos me propusieron a mí, y fue lo que yo hice. Pero yo, todo este antecedente para contarles esto, que cuando fue mi primera vez que yo fui a mis clases, ¿cómo se dice?
abiertas, ¿no? Así que iba porque tenía que juntar firmas de los maestros, comprar mis guías y esas cosas. Yo me espanté muchísimo, o sea, honestamente, porque iba subiendo las escaleras del edificio y se me acerca un muchacho y me dice, oye, ¿quieres marihuana? Y yo, o sea, no había salido de mi casa, o sea, yo era la típica muchacha que pues estaba en su casa, iba a la iglesia, regresaba a su casa, entonces, o sea, me asusté, no tienen idea, hermanas y hermanos, horrible así, pero fue la primera vez que yo llegué y me ofrecieron todo, no consumí nada, no le dije que sí, no se asuste. Pero a lo que voy es que es tan accesible todo esto en las escuelas que es necesario que también hagamos presencia. Es necesario que, pues, si Dios te está incomodando o te está mostrando, o estos jóvenes de tu iglesia que están presentando ciertas cosas en sus escuelas, pues hay que hacer algo. Tal vez yo he escuchado también de mamás que dicen, ay, estoy descansando este año porque los tengo aquí en casa y no me tengo que preocupar de estas cosas, ¿no? Que les comparto, que pueden encontrar en la escuela. Gracias a Dios por eso. Sin embargo, hay algo que tenemos que hacer con el cuerpo estudiantil. Y como les digo, ser una persona de acceso no es únicamente que se usa en ministerio estudiantil. Esto les puede servir en muchos otros aspectos. Muy bien, ¿qué es? ¿Qué es? Vamos a hablar de esta definición de una persona con acceso. Es un líder de jóvenes que es estudiante de la escuela, conoce las influencias de la escuela, está cómodo en la cultura del estudiante, puede relacionarse con los estudiantes, conoce a los líderes de la escuela y es considerado como un recurso espiritual. Este es el ideal, que sea un joven, un líder de jóvenes, digamos, con madurez espiritual, que es estudiante, está en una escuela y en esta escuela él conoce cómo se mueve la escuela, ¿no? Porque de pronto es tu primer día de escuela y no sé cuántos, es como, oye, ¿cuál es el edificio tal, ¿no? ¿Cuál es el salón? Ah, y hay alguien que te dice, ¿no? Entonces, una persona con acceso conoce la escuela, conoce el sistema, te da estos tips, ¿no? De ve con Lupita, que ella sí te va a ayudar en tu trámite, ¿no? Siempre hay alguien que conoce todos los tips de la universidad, de la prepa, de la escuela. Eso, él es o ella es una persona con acceso, una persona que tiene movilidad y que conoce el sistema, que se relaciona y que sabe cómo moverse allí, ¿no? O sea, no solamente llega y se va o es apático, no se relaciona con nadie. Entonces, si tú estás pensando en trabajar con el grupo de jóvenes, con algo de la iglesia, tienes que pensar en alguien que tiene contacto de esa manera. Ahora les digo, este es el ideal, pero no siempre va a ser un estudiante. También de pronto que no les ha pasado que, o recordemos nuestras épocas de estudiantes, si ustedes ya no están en la prepa o en la secundaria o en la universidad, ¿con quién luego te pones a platicar? Pues con los que hacen la limpieza, con los que son orientadores, o sea, a veces son con la de la tiendita, ¿no? La persona, les iba a decir la hermana, ¿eh? La persona de la tiendita, todos la aman, o sea, es una persona con acceso. La persona de la tiendita es una persona con acceso. Nuestra hermana Alba tiene un negocio que ella es una persona con acceso a los estudiantes, porque en su negocio es como un cibercafé y van y consultan, y ahora pues que es época en que todo tienen allí, pues van y le preguntan y ella los orienta. Ella no está dentro de esas escuelas, pero es una persona con acceso. ¿Por qué? Porque los estudiantes le consultan a ella y ella los orienta y los puede guiar en estas plataformas que ahora ellos tienen que utilizar. Entonces, nuestra hermana Alba es una persona con acceso a los estudiantes que llegan, a esta comunidad estudiantil que llega con ella. Si ustedes son maestras, psicólogas o profesores, orientadores, administrativos en una escuela, son personas con acceso. Si en su iglesia hay alguien que tiene estas funciones o trabaja, en nuestras iglesias siempre hay algún maestro, ¿no?
en nuestra iglesia, en Conexión, somos muy bendecidos porque tenemos varios hermanos que son maestros, entonces son profesores. Y qué bendición el que en tu iglesia haya alguien así, porque ellos son personas con acceso y sabes que puedes entrar a esa escuela. Yo sé que puede pasar por tu mente, bueno, tenemos hermanos que nos acompañan de otros lugares de Latinoamérica, no todos son de México, y yo sé que puede pasar por nuestra mente esta parte, bueno, pero la educación es laica, o sea, yo no puedo entrar a una escuela y evangelizar porque ¿cómo se maneja eso? O sea, puede ser que ustedes estén pensando cómo se maneja esto. Bueno, hay muchas maneras en que podemos ser de influencia en la escuela. Digo, o sea, si se meten a venderles cosas ilícitas a los jóvenes, pues que nosotros no entremos a hablarles de Cristo, ¿no? Pero el punto es, no como no ser traficantes de Biblias, ¿no? Así como hay algunos hermanos que tienen que hacer esta función, sino ir e impactar a esta comunidad. Hay muchas maneras de impactar a la comunidad estudiantil. En nuestros primeros dos módulos vemos la pirámide de programación. En la pirámide de programación es de acuerdo a los niveles de madurez espiritual. Manejamos 5 niveles de madurez espiritual, empezando por convertido. Convertido porque si queremos que dé fruto, pues tiene que haber conocido de Cristo. Entonces tenemos que empezar por convertido. Y para este primer punto, pues está el evangelismo, que es, digamos, que en el que se enfoca este ministerio, qué actividades de programación o de nuestra pirámide de programación tenemos. Actividades de nivel 1. El nivel 1 es pre-evangelismo. Esas actividades en las cuales yo busco relacionarme con los jóvenes, la responsabilidad del joven que asiste a esta actividad es solamente escuchar. No tiene que tomar decisiones, no tiene que hacer algo más, solo escuchar. Y yo me voy, y mi objetivo es relacionarme con él, establecer relaciones, porque a ellos les importa, nos importan como personas, ya están cansados de ser un número más. Entonces, pensando esto, es nivel 1. ¿Cuál es el peligro de programar actividades del nivel 1? Es quedarnos solo en establecer relaciones y nunca presentar el evangelio. Eso es lo que tenemos que tener cuidado de estas actividades de nivel 1. El nivel 2 ya son actividades evangelísticas. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre qué actividades podemos realizar, pero quisiera como que tuvieran presente esta pirámide de programación que vemos en los primeros dos módulos, ¿no? Que estamos ahorita hablando o enfocados a un nivel 1 y un nivel 2 de programación, y para lograr un nivel 1 de madurez espiritual, que es que sean convertidos, ¿no? Entonces, ya de allí se pueden realizar otras cosas. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo me convierto en una persona con acceso? Yo les acabo de decir varios ejemplos de personas con acceso. Después les dije al principio que una persona con acceso no es solamente alguien que, que está ahí con los estudiantes, sino es alguien que ellos van a tener confianza, ¿no? Entonces puede ser alguien de nuestra iglesia, o no necesariamente se limita al ministerio estudiantil el ser una persona con acceso, porque esto se implica en el cuidado que se les da, el cuidado espiritual a los jóvenes, el que seamos una persona con acceso. Entonces, ¿cómo me puedo convertir en una persona con acceso? Vamos a ver estos 9 principios que nos pueden ayudar. Ahorita vamos a ver otros aspectos un poquito más prácticos. Primero, participa en las actividades donde solicitan voluntarios. Hay actividades en las escuelas, en las reuniones. Si tú estás interesado en trabajar con una escuela en específico,
Lo primero que tienes que hacer, obviamente, es empezar a involucrarte con esa escuela. Puedes ver las áreas de oportunidad que tienen. Disculpen, aquí en mi calle pasan muchos vendedores, entonces ahorita está pasando el de los elotes y esquites, entonces ahí se escucha, no sé si se escucha, pero yo sí lo escucho. Disculpen, así así es en mi comunidad donde nosotros vivimos, pasan los vendedores. Entonces, si estuvieran aquí, pues les invito a un elote, pero pues no puedo mandar tantos. Muy bien, entonces yo les invito primero a que ustedes identifiquen, si hay maestros en tu iglesia, en qué escuela están, o si tú eres maestra y estás trabajando en una escuela, es un área de oportunidad. Dos, ¿cuál es una escuela que está cerca de tu iglesia? Ese también es otra área de oportunidad. Otro aspecto que puedes considerar es cuántos jóvenes de tu iglesia van a esa escuela. Si tienes varios jóvenes que van a esa escuela, ese también es un área de oportunidad. Entonces, ya que tienes identificada la escuela, ya que tienes esta cercanía a la escuela, empiezas a involucrarte, tal vez si es una hermana de la iglesia o un hermano, le puedes decir, oye hermano, mire, yo estoy interesado en trabajar o apoyar en su escuela. Por favor, si solicitan voluntarios o algo, avísenme. Entonces ya se empieza a ver esta interacción. Entonces, lo primero que es hacer es darte a conocer o hacerte notar, ¿no? Que ellos sepan que tú estás interesado en servir a esa escuela y por qué, ¿no? O sea, el que tú tienes un interés de aportar, tal vez, incluso puede ser que tu hijo o tu hija va en esa escuela y por eso tienes interés de estar colaborando allí. A ver, déjeme ver qué nos escribieron. Exacto, aquí nos ponen, hermanos, yo actualmente estoy laborando en un restaurante y muchas veces me piden que oren por ellos. Yo soy una persona con acceso. Sí es una persona con acceso porque ellos se acercan y sí se acercan a pedir oración. Eso es importante. ¿Por qué? Porque a quienes pedimos que oren, pues a alguien que tenemos confianza. Y ese es el siguiente punto, la oración. Fíjense que yo he notado que poca gente, o sea, porque sí hay personas que dicen, no, sabes que yo no quiero que ores por mí, ¿no? Pero es muy pocas las personas que te dicen, yo no quiero que ores por mí. Cuando nosotros nos acercamos y le decimos, oye, me gustaría orar por lo que tú estás haciendo en esta escuela, ellos va a ser muy importante. La oración abre puertas y no hablo de cosas espirituales, ¿no? Sino que ellos empiezan a notar que eres una persona que le va a hacer bien a los estudiantes. He notado también que los que trabajan en escuelas, hay veces la verdad, en los administrativos, si hay alguien aquí administrativo de una escuela, discúlpenme, hermanos, hablo de mi experiencia, tal vez ustedes tengan una diferente, pero muchas veces los administrativos, al hacer esta labor tan repetitiva, también se cansan, ¿no? Y a veces hay como problemas de comunicación entre los estudiantes y los administrativos en las escuelas. Eso a mí me ha tocado ver muchas veces estudiantes que se quejan por esto. Y pues si nosotros cambiamos esto y nos acercamos a orar, va a haber mucho cambio. Y también he conocido administrativos que realmente están interesados en los alumnos, aunque los alumnos no lo perciban así, a los administrativos realmente les importa que los jóvenes de su universidad o de su preparatoria tengan valores buenos y saben que eso los van a encontrar en Cristo. Una vez platiqué con un director de una universidad y él me decía esto, que él quería que estos valores que promueve el cristianismo estuvieran en su escuela, porque si esos valores estaban en su escuela, él tendría mejores estudiantes. Entonces, no están cerrados.
creo que si nosotros presentamos estos valores, no negamos que somos cristianos, no negamos, tal vez, vengo de esta iglesia, pero yo te quiero hablar de la honestidad, te quiero hablar del respeto, ¿no? Empezar a hablar de valores. Esto es algo que podemos ir entrando a las escuelas, pero el acercarnos y orar por los administrativos va a ser de mucha bendición y le va a abrir muchas oportunidades para poder involucrarlo. Entonces, si ustedes hacen esto, muy probablemente la misma escuela los considere a ustedes para otras actividades. Entonces, sí, hermano, quien nos preguntó si es una persona con acceso y si quieres empezar tú a ser una persona con acceso, puedes empezar con esto, orando por los administrativos, ahora que tienen estas cargas virtuales, ¿no? Están muy cansados. Como les digo, en nuestra iglesia tenemos la bendición de que haya maestros, pero nuestros hermanos están muy agotados de esta gran labor. Oremos por ellos y hazles saber que estás orando por ellos. Otro, reúnete con un maestro. Si tienes la oportunidad de reunirte con un maestro, esto te convierte en una persona con acceso, porque el maestro ora por él, platica y ah, hazle saber que te interesa esa comunidad estudiantil, que te interesa el desarrollo de los jóvenes, que es un interés honesto, ¿no? Un interés por la juventud y que tú estás trabajando con jóvenes, ¿no? Y de allí viene. Entonces, los maestros tienen muchas observaciones, ellos te pueden dar muchas ideas de cómo te puedes acercar con ellos. Incluso algunos pueden invitarte dentro del tiempo de su clase para que puedas compartir algo. Entonces, eso es una buena opción para convertirnos en personas con acceso. Si tienes la oportunidad, busca trabajo de voluntario en escuela. Si la escuela lo permite, si está abierta para esto, puedes buscar este trabajo. También puedes dar una plática de algún interés general. Muestra actitud de siervo. Estaba estudiando ahorita en mi tiempo devocional Romanos, y en Romanos 12, ¿no? Que nos habla de que pongamos en práctica nuestros dones, pero también nos habla de cómo debemos de ser con otros, ¿no? Y yo estaba reflexionando en eso y decía, es que tenemos que mostrar una actitud de siervo. ¿Cómo otros van a conocer a Cristo? Pues a través de ese testimonio que damos. Todos conocemos gente que dice, yo no quiero ser cristiano o no quiero saber nada del evangelio porque tuve una experiencia con un cristiano que hizo es. Todos conocemos a alguien así que no quiere saber del evangelio por un testimonio. Pues nosotros seamos ese cristiano o ese hijo de Dios que alcance a otros por ese testimonio. Y en una escuela es un área que si yo muestro esa actitud de siervo, ellos pueden ser alcanzados para Cristo. Otro aspecto importante, si tu iglesia está cerca de universidades o de preparatorias, identifica a los foráneos. Los foráneos son un área muy fértil también para poderles compartir el evangelio y para poderles ministrar, porque pues obviamente ellos no tienen las mismas situaciones de alguien que vive allí, porque pues para empezar, estar lejos de su casa, de su familia, pues ya les trae cierto sentimiento. Además que el estar pagando un lugar donde vivir eh, genera más gastos. Entonces un foráneo es alguien que podemos ministrar. Puedes armar, si tu iglesia o los jóvenes de tu iglesia van a alguna universidad donde hay muchos foráneos, pueden armar incluso unos kits, ¿no? Siempre que pienso en foráneos, pienso en armarles como un directorio donde vengan eh, cuáles son los datos de las tortas que llegan más rápido a la escuela, donde pueden sacar fotocopias, donde pueden ir al médico, o sea, todos estos datos que son importantes para alguien que no conoce la ciudad. Puede ser un directorio, las reuniones de la iglesia, las reuniones de jóvenes, pueden poner cosas básicas que pueden necesitar un foráneo de comida, una pequeña despensa. Entonces, son algunos aspectos que podemos hacer como iglesia por los foráneos
A ver quién me... muy bien. Si pueden replicarla, está genial. Es un proyecto que me gusta, o sea, que tal vez como soy foránea, yo no soy de la Ciudad de México, aunque ya a estas alturas ya me siento de la Ciudad de México, pero creo que por eso tengo mucho, mucho corazón por los foráneos, porque pues se extraña desde la comida, ¿no? Y hasta, y la familia y tantas cosas, ¿no? Entonces, ese es un área donde podemos trabajar y podemos ser de bendición para foráneos, incluso si quieres hacer como un ministerio solo para foráneos, también. También en esto apoyan mucho, hay de pronto hermanos en las iglesias que ya están solitos y tienen sus casas grandes y rentan cuartos, ya sea para puras señoritas o para puros jóvenes, entonces estudiantes obviamente, entonces podemos hacer equipo. Entonces hay que observar primero con qué recursos cuento en mi iglesia, ¿no? ¿Qué hermanos hay y qué están haciendo ellos para hacer equipo? Primero hay que hacerlo mejor con lo que tenemos. Muy bien, el número 8, identifica las necesidades de los estudiantes. Si tú eres estudiante y quieres hacer algo por los estudiantes de tu comunidad, bueno, observa, como viene el siguiente punto, observa su actitud en clase, si tienen prendida la cámara, si la apagan, si no se conectan o siempre entran tarde. Si tú estás dentro de un grupo en Zoom, literal, de una clase, puedes observar todo eso para poder ser de bendición y ministrar a los jóvenes de tu grupo. O bien, si tú eres externo, tal vez como diríamos yo, que quisiera entrar a una iglesia, a una escuela, podríamos hablar con estudiantes que conocemos, hablar con los administrativos, hablar con los maestros y así conocer e identificar las necesidades de los estudiantes. Algo que necesitan mucho los jóvenes es sentirse aceptados, sentirse valorados, sentirse respetados, sentirse escuchados, y eso lo traducen como sentirse amados. Entonces, si en estos puntos yo les doy un propósito a los jóvenes, ellos se van a unir. Si nosotros vemos la historia de nuestra ciudad, de nuestro país, momentos en que los jóvenes se han unido es porque tienen un propósito. ¿Qué los une? El sentirse valorados, el formar parte de un grupo, pero un sentido de pertenencia, un sentido de propósito en su vida. Mucho se dice de los millennials, ¿no? Yo soy generación millennial, hermanas. Muchos de los que están aquí somos millennials. Y mucho se dice, ¿no? Que la generación de cristal. Y luego a mí me da risa porque de pronto en Facebook veo que los que más se quejan de los millennials y hablan de los millennials son millennials, o sea, es como critican a los millennials, pero ellos pertenecen a esta generación que nacimos en estos años y me dan ganas de ponerles, oye amigo, tú también eres millennial. Pero bueno, es parte de conocer la cultura. Entonces, algo que se ha criticado mucho de los millennials es que ellos no les interesa como a las demás personas, como se preocupan solo por sí mismos, ¿no? Son muy ensimismados. Sin embargo, algo que impactó mucho en México fue cuando fue el sismo del 17 de septiembre, si no mal recuerdo, o 21 de septiembre, no me acuerdo muy bien la fecha, pero fue, creo que en el 2017, algo de 7, porque tengo o el 2019, no, el 2019 no, fue el 2017. Y fue un sismo que sacudió a la ciudad, fue muy fuerte, pero una imagen que salió en los periódicos que a mí me impactó porque pues yo trabajo con jóvenes, amo servir a Dios con los jóvenes, es que decía que cuando la ciudad cayó en ruinas, los jóvenes se levantaron a levantarla, ¿no? Entonces se unieron a levantar y era esta imagen de que en las calles estaba llena de jóvenes levantando escombros, jóvenes trabajando. Nosotros conocemos el testimonio también de una chica
que ella se reencontró con Cristo haciendo esas brigadas, sacando escombro, fue cuando ella vivió a Cristo de nuevo y se dio cuenta que tuvo este reencuentro espiritual con el Señor y hasta la fecha ella busca de Dios, ¿no? Cuando ella había estado separada de Él. Entonces, ¿cómo este evento trajo tanta unidad? ¿Por qué, hermanos? Porque ellos tuvieron un propósito. Hay que darles un propósito a nuestros jóvenes. Si tú le dices a tus jóvenes estudiantes, ¿saben qué, jóvenes? Vamos a ir a repartir cubrebocas o gel antibacterial en esta comunidad. Yo te aseguro que allí vas a tener a tus jóvenes. Claro que le den permiso a sus papás si son adolescentes, pero si no son adolescentes, allí van a estar. Te aseguro que si saben que vamos a hacer tortas para llevar al asilo de ancianitos, te aseguro que allí vas a tener a tus jóvenes, porque estos jóvenes o esta generación busca este sentido de propósito, pero también quiere ayudar a otros. Y esto es algo que tú puedes aprovechar, porque si dentro de tu grupo empiezas a decir, oye, me gustaría trabajar con el grupo vulnerable de tu escuela o con los chicos que tienen problemas con su internet, que no saben usar la plataforma, seguro que vas a encontrar quien se sume a tu causa. Pero si estos jóvenes te están escuchando, entonces eres una persona con acceso. Una persona con acceso no solamente ve y dice qué padre sería trabajar en esto, sino también está allí, se está moviendo en este grupo. Los jóvenes escuchan a esta persona. Si tú, hermano, hermana, eres alguien que se te acercan, te escuchan tu consejo, te tienen confianza, te cuentan cosas, eres una persona con acceso. Aprovecha eso. ¿Por qué? Porque Dios te usa con esos jóvenes que ha puesto en tu vida. Ahora, consejos para personas con acceso. No sé si tal vez ustedes en este momento dicen, híjole, me estoy dando cuenta que soy una persona con acceso. No me había percatado de que tengo influencia con los jóvenes. Tal vez puede ser que tú des clase con jóvenes en una escuela, en una prepa, en una secundaria, en una universidad, y que ellos se te acercan. O aunque no se te acerquen, el hecho de ya estar dentro de una escuela, eres una persona con acceso. Entonces, ¿cómo podemos relacionarnos? Bueno, habla con los estudiantes y aprende sus nombres. Es muy importante llamarles por su nombre, identificar sus caritas por su nombre. Podemos, por ejemplo, a mí me ayuda a relacionar, ¿no? Los nombres con te llamas como mi tía, ¿no? Y ya en mi mente ya se me queda grabado. O sea, cada quien tiene su manera de aprenderse los nombres, pero apréndete los nombres de los chicos con los que vas a ministrar o con los que tienes influencia o con los que tienes contacto. Y como les digo, esto no solamente es para dentro de la escuela, también en iglesia. Si de pronto en iglesia tú estás y los jóvenes se te acercan y dices, bueno, voy a orar por ti, dile por su nombre, aunque sean jóvenes nuevos y van llegando a tu iglesia o sean jóvenes que nacieron allí, diles por su nombre, no Brendita, no Pablito, no en diminutivo, como le decían de chiquito, diles por su nombre. Sara, Alejandra, Sergio, Pablo, Luis, por su nombre. Y si ellos dicen, no, ¿sabes qué? Mejor dime Francisca, ¿no? No me digas dime mi nombre, Francisca, porque me gusta Francisca, pues le dices Francisca, de un nombre donde los estás reconociendo que ya no son esos niños chiquititos que les diste clases en párvulos, sino ya son jóvenes, ya son adolescentes
que ya tienen cierta madurez, entonces ya los vas a tratar como alguien ya más maduro. Entonces, habla con ellos, aprende su nombre. Segundo, ora por los estudiantes por nombre. Ora por estos jóvenes que tienes acceso por su nombre. ¿Cuáles son esas cosas que te compartieron? Y pregúntales cómo van, dale seguimiento a esas peticiones. Si ellos te cuentan, salgo el 25 de junio de mi escuela, porque le preguntaste, oye, ¿cuándo termina tu semestre? No, pues el 25 de junio. Y luego, ¿qué pasa? Les digo porque yo lo he visto. Es la siguiente reunión o es la siguiente vez que ves al joven y le dices, oye, ¿cuándo sales del semestre? Cada vez que lo ves le preguntas lo mismo y no te has podido aprender la fecha, entonces ellos se dan cuenta que no les estás poniendo atención. Entonces ya, si te lo dicen una vez, oye, sí, oye, ya va a ser 25 de junio. Cambia si le dices, oye, ya va a ser 25 de junio, ya va a acabar tu semestre, estás emocionado. Es muy diferente que le vuelvas a preguntar cuándo termina su semestre, siendo que es la pregunta que le haces cada que la ves. Entonces, si te lo dice una vez y lo recuerdas cuando vuelves a ver, él se va a dar cuenta o ella que le importas. ¿Y sabes qué va a pasar? Te va a contar algo más, porque entonces se va a dar cuenta que realmente le estás poniendo atención. Entonces, tenemos que tener buena memoria. Yo a veces lo escribo o lo empiezo a relacionar y lo escribo para memorizármelo, o sea, para recordarlo. Esa es la manera en que yo aprendo. Pero cuando vuelvo, oye, este, ya me acordé de que quieres ir a este lugar de vacaciones, ahora que salgas, ¿cómo vas? ¿Ya compraste los boletos? Porque ya va avanzando el nivel de confianza. Ahorita vamos a hablar del nivel de preguntas. Y el punto número 3, considera actividades de nivel 1 para los estudiantes con los que estuviste en contacto. Nivel 1, como les dije, es pre-evangelismo. Son actividades en las cuales vamos a tener contacto con los jóvenes. No van a ser actividades donde van a escuchar una predicación, no, porque son actividades de compartir con ellos y a través de este conocernos más, yo les voy a mostrar a Cristo y debo de tener cuidado de no estacionarme en este nivel porque, como les comenté, el peligro de este nivel es que haya relaciones, se creen amistades, pero no se presente el evangelio. Entonces, ese es el peligro y en lo que yo debo de estar consciente de que, ok, estoy haciendo una actividad nivel 1 para establecer relaciones, pero por este tiempo, al final del semestre haremos una actividad nivel 2 que es de evangelismo para que ellos conozcan de Cristo. No podemos estacionarnos solamente en establecer relaciones. Ese es un peligro que también he visto, o sea, tal vez porque ahí andamos mi esposo y yo en contacto con muchas personas y ministerios, observamos ciertas cosas, pero también he visto esto en algunos ministerios estudiantiles donde solo se enfocan en establecer relaciones, pero nunca les presentan de Cristo. Entonces tengamos cuidado de eso, porque les ofrecemos nuestra amistad, pero lo más importante que les podemos ofrecer es que conozcan a Cristo. Nos importan como amigos, nos importan como personas, entonces presentémosle el Evangelio. Entonces es lo más importante que podemos hacer por alguien que amamos. ¿Qué actividades? Y aquí por favor, abran sus micrófonos y empecemos a pensar todos juntos, ¿qué actividades podemos realizar de manera virtual? A ver, vayan pensando. ¿Qué actividades nos podemos hacer de manera virtual? Estas actividades pre-evangelísticas. ¿Qué se les ocurre? A ver, voy a empezar con nuestra hermana Sandra. ¿Qué se le ocurre, hermana? ¿Qué podemos hacer de manera virtual para estar en contacto? Pues bueno, el reunirnos, el orar juntos con ellos, a veces, bueno, reunirnos, hacer la reunión de jóvenes así y presentar algunas actividades, ¿no? Nosotros
bueno, yo con el grupo de jóvenes lo que hago, tenemos un estudio, pero aparte les hago juegos también, dinámicas de preguntas sobre el evangelio, algunas cosas así. Muy bien. Estas reuniones por Zoom, nos ponen videollamada, reta de juegos. A ver, Edith, háblanos más de esto. Sí, algo que podremos hacer con los chicos es decir, ¿saben qué, chicos? Ya se vienen las vacaciones o sabemos que van a terminar como el 4 o algo así. Vamos a hacer una reta de videojuegos y inviten a sus compañeros de escuela. O vamos a hacer también una película y invitar, ¿no? Un domingo palomero, un sábado palomero y ver con ellos una película sin darles aún el mensaje de salvación ni nada, pero que ellos vayan involucrándose con nosotros. Entonces eso podría ser como de gran utilidad. Muy bien. Hay películas cristianas con mensaje bien padre, juveniles, que se las pueden poner. Hay una que yo siempre lloro. ¿Cómo se llama, amor? ¿Te acuerdas? Ay, no me acuerdo, pero Que tú lloras con varias. sí es cierto. Pero, ay, no, que es de una escuela. No sé si todavía está en Netflix, pero estaba en Netflix que es un tiroteo que hay en escuela y la chica es cristiana y una película muy bonita. Y hay un montón. Deberíamos describir qué películas recomendamos, series, ¿no? Y conectarnos. Muy bien. Jeffrey Cervantes nos pone actividades lúdicas, noche de cine casero. También podemos hacer talleres. Nosotros en las reuniones de mujeres en nuestra congregación empezamos a hacer talleres y es muy divertido porque cada quien comparte algo que sabe, ¿no? Una hermana nos enseñó a hacer queso fresco. Riquísimo. Mi esposo se lo acabó. Y fue una hora y estuvimos interactuando, hicimos así, por Zoom, cada quien nos dieron los ingredientes y al mismo tiempo hicimos queso, otra hermana nos enseñó a hacer trufas, o sea, hay muchas actividades que podemos realizar, podemos hacer recetas, yo también he hecho con los jóvenes de la iglesia, hemos hecho algunas recetas de microondas, que sean cosas sencillas que ellos tengan. Y fíjense que es divertido porque haces algo diferente y también interactúas y podemos invitar a estos estudiantes y te relajas. O sea, la verdad es que hacer algo diferente, estar interactuando es algo muy divertido. Muy bien. Vamos por la última parte de nuestro tallercito. ¿Cómo superar las barreras? Hablando de ministerio estudiantil o del ministerio, pues nos vamos a encontrar con barreras. ¿Qué barreras nos encontramos con los estudiantes? Pues bueno, que a veces, pues si nosotros no somos estudiantes o no somos sus amigos, pues ¿cómo me voy a acercar a ellos, no? Y a veces puede ser que te desanimes, ¿no? O que ellos tengan su propia diversión y no entiendes lo que están haciendo o diciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes? Porque esas cosas pueden llegar a desanimar, pero ¿cómo podemos superar las barreras? Bueno, habla con ellos cada vez que puedas, ¿no? O sea, es muy importante invertir en ellos como personas. Tal vez no puedes hablar de manera física o tal vez sí, ¿no? O sea, pienso que tal vez si tú tienes de manera física a ciertos jóvenes, pues sí puedes hablar con ellos cada que puedas. No quiere decir que todo el tiempo, pero de vez en cuando o pues a través de todos nuestros medios digitales que tenemos, no tanto bombardeándolos del mensaje de Dios te bendiga todos los días, sino tal vez de vez en cuando, oye, estoy orando por ti, ¿tienes alguna petición en especial? Y algunos te van a decir la primera vez, no, pues no sé, tú continúa haciéndolo. 2, date cuenta de sus logros, reconócelos y elógialos. Esto es algo muy importante para ellos, sobre todo ahora que están en línea y si tú sabes que terminaron este ciclo escolar, regálales algo, un lapicito, una gomita o hazle un certificado chiquito que diga felicidades,
terminaste este ciclo virtual, lo lograste, bien hecho. Eso, vieras cómo va a ser de impacto para ellos, porque es algo significativo. Que alguien, todos decimos, es que es su obligación estudiar. Pues sí, pero es difícil en esta época. Antes era difícil, ahora más. Entonces, elógialos, reconoce sus triunfos, reconoce sus logros. Esto te va a abrir barreras. Eso va a hacer que esa barrera que sea que no te compartieran cosas, va a ser como que te lo acepten y ya saben que se genera un vínculo. Eso es un muy buen tip. Siguiente, no prometas hacer algo que no puedes. No te comprometas. Para ellos, para los jóvenes, es muy importante que cumplas lo que prometes. Entonces, si no puedes, es mejor que les digas, ¿sabes qué? Yo quisiera ayudarte, quisiera apoyarte, pero la verdad es que no puedo y no quiero quedarte mal. Así que mejor díselos, que les digas que sí y a la hora de la hora les digas que no. Entonces, que a veces pasa, ¿no? A veces que nosotros tenemos todo para querer apoyar a alguien y de pronto pasan cosas que salen del control y pues se entiende. Pero en este punto es cuando ya se vuelve algo constante. 4, pide al Espíritu Santo que brille en tu vida. Como les decía hace ratito, ¿no? Hay gente que dice, yo no quiero saber del cristianismo porque una persona, bueno, pues seamos lo contrario. Que digan, yo conocí de Cristo por una persona que fue diferente conmigo. Entonces, pídele al Espíritu Santo que brille en tu vida. 5, aligera la carga en su tiempo estudiando. Y quisiera preguntarles, ¿cómo podemos aligerar la carga de un estudiante? Si gustan escribir o compartir, ¿cómo podemos aligerar la carga de un estudiante? A ver, aquí tengo un comentario en el chat. Ayudándolo. Si yo, pues, es algo que ya sé hacer, que ya he hecho, pues lo puedo orientar, le puedo recomendar libros, le puedo recomendar maneras de cómo hacerlo. Si no tiene nuestro estudiante, dice, haciendo dinámicas participativas y que sean desestresantes, sí, también teniendo estos momentos de vamos a hacer algo diferente para que pues ya puedan otra vez pensar bien, como que reactivarse. También pienso pues en darles hasta un vasito con agua, ¿no? O sea, eso también como que nos ayuda a oxigenar el cerebro y a pensar mejor. Entonces, un vasito con agua, tómate un vasito con agua, una agüita de limón o agua natural, le podemos ayudar. Entonces, si en nuestras casas muy probablemente hay estudiantes y como les digo, bueno, antes de ir a este punto, normalmente en nuestra casa hay estudiantes ahora con la pandemia, ¿no? Si tú en tu casa no dices, yo tengo en mi casa espacio, pero pues ya todos en mi familia, pues no, ya terminaron ese ciclo, todos ahorita ya volvieron a sus trabajos y tengo espacio libre, pues sí tal vez puede servir tu casa para que algún chico de la iglesia o algún compañerito de un chico de la iglesia o de alguien que conoces pueda tener Wi-Fi estable, pues invítalo a estudiar a tu casa. Yo tengo alumnos, tengo un alumno en especial, pobre, cómo sufre. Tiene una tablet que ya está toda estrellada y donde vive, literal vive en la cima del cerro y literal pega el aire, hace más aire y se le va el internet. Entonces él sufre mucho ahora, sufre muchísimo. Y trato como maestra de aligerarle la carga porque yo sé que hace su máximo esfuerzo y pues también maneja mucha frustración, pero pienso que también podemos ayudar si en nuestra iglesia hay jóvenes que están batallando o que sus papás no pueden pagar el internet
o que en su casa hay muchos conectados y no se puede concentrar, bueno, tal vez podemos prestar la sala de nuestra casa y apoyarles. Hay muchas maneras en que podemos hacer para aligerar la carga. Y ahora con esto en línea puede ser que no vayas a una iglesia, ¿no? Perdón, siempre que hablo de ministerio estudiantil, siempre lo confundo con escuela y iglesia. No es necesario que vayas a una escuela, sino que la escuela está en tu casa ahora, ¿no? Entonces, ese es un área de oportunidad. Muy bien, preguntas. Estas preguntas son 4 niveles de preguntas. Este nivel de preguntas nos ayuda en todo, así que pueden tenerlas presente de qué tipo de preguntas, cómo pueden ir avanzando en estas preguntas para llegar a presentar el Evangelio. Primero, preguntas informativas. ¿Qué se imaginan que es una pregunta informativa? A ver, le voy a preguntar a... Déjenme ver. Nuestra hermana Alba. ¿Cuál sería un ejemplo de una pregunta informativa? ¿Sí me escuchan? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, creo que una pregunta informativa sería ¿cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas, tu nombre completo? ¿Qué estás estudiando? ¿Tu familia? ¿De cuántas integrantes de la familia se conforman? Creo que eso sería informativo para que en un momento dado ellos puedan abrirse para seguir al segundo nivel. Es lo que pienso que sería la parte informativa. Muy bien, muy bien. Exactamente. Y muchas veces nos quedamos solo con preguntas informativas y luego no recordamos las informativas, la verdad. Es como les digo, no nos recordamos sus nombres, no nos recordamos si tienen hermanos, ¿no? Entonces, es importante tener presente estos niveles de preguntas y recordar esta información hacia dónde quiero llegar. Y pensando en estas barreras, como una persona poco a poco se va abriendo, bueno, tal vez te da como una información, lo básico primero, ¿no? Ahora van las de investigación, donde empiezas a entrar un poquito más en lo que está pensando. Todavía no baja el corazón, que es lo que él está sintiendo. Vamos a lo que está pensando. ¿Cómo sería una pregunta de investigación? A ver, vamos a hacer la pregunta. No sé quién todavía está conectado. Aquí está, ya vi. Carly Tirado. Carly, Mi hermana, ¿qué sería una pregunta de investigación? por ejemplo, padres, dónde estudió un grado anterior, podría ser, de dónde nació, o por ejemplo, nombre de sus amigos, o por ejemplo, preguntar, bueno, cómo llegar a su casa, Okay. cómo es su familia. Ajá. Muy bien, ya en estas preguntas, muchas gracias, Carly. Ya en estas preguntas, ya la información es más personal, ¿no? O sea, ya debe de haber un poquito más de confianza. Por ejemplo, si te dijo que está estudiando una carrera, tal vez le preguntas, ¿qué te motivó a estudiar esa carrera? ¿O por qué quieres estudiar esa carrera? Ya estás investigando más sobre qué piensa, o incluso, oye, ¿tú qué crees de esto que está pasando en esta situación, ¿no? Algo que esté sucediendo en esta época. Entonces, nos lleva como a saber qué es lo que más piensa. Las de emociones. A ver, aquí que nos escribieron. Ajá, podría ser una. Nuestra Jeffrey dice, ¿te gustaría compartir tus conocimientos? Sí, esa podría ser una pregunta, porque ya es más
más de que empiezan a abrirse un poco más. Cuando ya llegan a las emociones, las preguntas de emociones son fáciles, ¿no? Es cómo te hace sentir esto, cómo te sientes, qué sentiste cuando reprobaste la materia, ¿no? O sea, sabemos que esas preguntas son fáciles, pero cuando alguien nos abre el nivel de emociones y empieza a compartir, ya es un nivel muy íntimo. Es por eso que en la consejería se recomienda que sea mujeres con mujeres y hombres con hombres, porque en la consejería se está trabajando con las emociones y ya se está llegando a un nivel más íntimo, más interno. Imagínate que cuando hablas de Dios y el punto evangelístico es el nivel 4, entonces en la consejería tú estás hablando de Dios y de las emociones, entonces estás llegando a un punto muy, muy, muy interior. Por eso es peligroso que sea hombre con mujer, porque como ya hay una conexión interna fuerte, se puede confundir. Entonces, el que me ayudó, me ministró a un sentimiento de como enamoramiento o que le importo porque le importo a esta persona, ¿no? Entonces, sí le importas, pero no en ese sentido, ¿no? Entonces, porque son preguntas que van de una manera más interna y que conecta a la persona de una manera más profunda. Entonces, eso es en cuanto a consejería, pero ya después hablaremos más de consejería, pero estas preguntas nos ayudan también en la consejería. Y por último, las evangelísticas, ¿no? ¿Has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador? Que te imaginas que los jóvenes de tu iglesia que tienen un montón de años allí te digan no, tengan esa honestidad de decirte, no he aceptado a Cristo, vengo porque mis papás me trajeron. Eso es muy fuerte. Y si te dicen eso, no te asustes. Es que has llegado a un punto de confianza que él se siente seguro de decirte la verdad que hay en su corazón. Entonces tú tienes que ahora trabajar para que ese joven acepte de Cristo. Lo preocupante es cuando te dicen, sí, ya acepté. Entonces es la pregunta, cuéntame, ¿cómo fue cuando aceptaste de Cristo? Puede ser que no se acuerden la fecha, pero te puedes dar, o sea, ellos te empiezan a compartir cómo fue su encuentro con el Señor. Y si no, muy bien, también nos comparte Jeffrey. ¿En qué área de la iglesia te gustaría participar? Esa es una pregunta evangelística. También pensando en un grupo estudiantil o en un ministerio estudiantil donde estamos en nivel 1, ¿no? Que es de establecer relaciones. Tal vez ya empezamos a conocernos y ser amigos y ya después de un tiempo ya le puedo decir, ¿quieres aceptar a Cristo como tu Salvador o te gustaría que Cristo viva en tu corazón o como ustedes acostumbren o en su iglesia se realice? Es la manera correcta. Y fíjense que muchas veces empezamos al revés. No está mal. No está mal tampoco empezar al revés. Esto es hablando de una persona con acceso que se preocupa por la persona y que lleva este proceso. Pero si tú en las preguntas informativas les preguntas si cómo se maneja el evangelismo explosivo, si hoy te fueras, si tú hoy murieras y fueras al cielo, ¿crees que Dios te dejaría entrar? Entonces, esa es una pregunta que muchos tal vez van a decir, yo creo que no. Y ya les empiezas a presentar el evangelio, ¿no? Entonces, si te dicen que sí, es porque sí. ¿Por qué te dejaría entrar? No, pues yo, y ya se empieza a desarrollar. Es una de las preguntas que se usa en evangelismo explosivo y este método es, pues no, es como con un desconocido y le haces esta pregunta y le compartes el evangelio. Entonces, pero esta pregunta también nos puede ayudar en este momento, ¿no? De cuando estemos compartiendo de Cristo. Y si hoy fueras al cielo, hoy murieras, ¿qué crees que pasaría contigo? Y a mí se me hace una pregunta muy fuerte, pero así es la realidad, ¿no? Entonces,
ya cada quien, como el Espíritu Santo les dé sabiduría, pueden hacer estas preguntas evangelísticas, pero lo que queremos saber es si ellos realmente aceptaron a Cristo, o sea, si ellos lo conocen como su Señor y Salvador, o si no, yo no conozco de Jesús, bueno, es un momento para presentar el Evangelio. Ok. Esta parte de preguntas, a ver, permítanme un momentito que aquí le voy a mover tantito. Listo. Muy bien. Conceptos clave que debes de tener presentes al estar ministrando a jóvenes inconversos. Estos conceptos es cuando estés ministrando o estés teniendo interacción con jóvenes inconversos. Te ayudan con todos los jóvenes, también con los que son cristianos. Pero estamos hablando de evangelismo en estudiantes, así que estamos pensando que tal vez estás teniendo contacto con jóvenes que no conocen de Cristo. Primero, aceptación, ¿no? Aceptar. Como les dije, los jóvenes tienen esta necesidad de sentirse aceptados, de sentirse valorados. No es que, ay, sí, yo acepto tu pecado, está bien, tú en este lugar puedes ser como tú quieras, porque Dios es amor. No, eso es otra cosa. Es que ellos se sientan aceptados como son, o sea, como seres humanos, ¿no? No porque traen un tatuaje, yo ya no lo voy a aceptar, no porque traen el cabello pintado de rosa, yo no lo voy a aceptar, o sea, no por esas cosas, ¿no? No haciendo acepción de personas, entonces es una aceptación. Segundo, sabiduría. Hay que aprender a caminar en sabiduría con los que no son cristianos. Hay que ser sabios con ellos y caminar en sabiduría con ellos. Muchas veces en este punto de que ellos se sientan aceptados, aceptamos conductas, aceptamos acciones que no son correctas, que no son edificantes. Y debemos de ser sabios porque allí es donde ellos van a empezar a ver que yo soy diferente, van a empezar a ver una diferencia en mí como una persona con acceso, una persona que se preocupa por ellos, pero que es diferente. Entonces va a ser, hasta a mí me ha tocado que de pronto es como, no vamos a decir groserías porque está Claudia aquí, no hay que decir groserías, ¿no? Entonces es como, es esa parte que ellos entienden que tal vez yo no les hablo con groserías, entonces ellos dicen, yo no tengo por qué hablarle con groserías, porque ella no me habla de esa manera, ¿no? Entonces es actuar con sabiduría. El siguiente, valor. Hay que reconocer la dignidad de cada persona y tratarlos con valor, como seres humanos, como lo valiosos que son. Les digo, de pronto, pues, ¿qué tal si viene un joven que viene de una situación marginada, que de pronto un joven que viene de una familia que tiene muchos problemas, un joven que viene de un pasado muy difícil o que también está lidiando con un presente complicado, una chica embarazada, una chica que va con su niñito, o sea, muchas cosas que nos podemos enfrentar con estudiantes o con jóvenes en general, entonces valorarlos como personas que son importantes porque Cristo vino a morir también por ellos. Y son importantes, son valiosos, porque como seres humanos tenemos la imagen de Dios y eso nos hace valiosos. Entonces, hay que tratarlos con dignidad y con valor. 4, confianza. Hay que entender que tienes que ganar el derecho a hablarles. Nosotros somos alguien externo a ellos. Ellos no están obligados a hablarnos y tratarnos como sus mejores amigos. Nosotros estamos entrando en su círculo de confianza, a su círculo de amigos, y que yo no voy a ser como sus amigos en el aspecto que me voy a comportar como ellos. No me voy a comportar como ellos, me voy a comportar como yo soy, como soy honesta en realidad, ¿no? Me voy a comportar con transparencia. Entonces,
en la confianza, pues también hablarles con confianza y saber que pues me estoy ganando el derecho de hablarles, ¿no? Porque de pronto no le hablan a todos, no te sientas mal por eso. Es normal, sobre todo con los grupos juveniles. Dignidad, igual que en el valor, hay que tratarlos con la dignidad que ellos se merecen, con la calidad de persona, recordando este gran mandamiento de trata a tu prójimo como a ti mismo. Entonces hay que tratarlos con amor, con honestidad, con dignidad, tranquilidad, crear un ambiente informal y tranquilo. Un lugar donde ellos puedan estar en paz, un lugar donde puedan estudiar tranquilamente, donde no tengan estos distractores, se puedan concentrar. Respeto, tratarlos como seres humanos que se respetan, que se valoran, que son dignos, ¿no? Va muy, muy en línea con estos anteriores 3 conceptos claves, pero también que ellos me respeten a mí. Y esto voy a hacer hincapié porque de pronto hay líderes que es como, ay, voy a hablar como los chavos para que les caiga bien. Si tú no hablas normalmente así, se van a burlar de ti y te van a perder el respeto. Es importante que ellos te respeten como una persona que imitar, como alguien que muestra a Cristo, como alguien que refleja a Dios y a través de diferentes valores que vas a reflejar, ¿no? Pero ellos van a respetarte y en la medida también que tú los respetes. Y en el momento en que te empiecen a faltar el respeto, tienes que marcar que deben de respetarte. Entonces, por eso es importante con los jóvenes. Sentido del humor. También hay que usar el humor y música para poder abrir el corazón y la mente. De pronto, pues sí, somos muy honorables, muy respetables, tratamos con dignidad a la gente, pero pues también nos reímos, nos divertimos, cotorreamos, echamos chistes con los muchachos, con respeto, valorándonos sin denigrar, ¿no? Entonces, podemos también divertirnos, llegar al corazón a través del humor y también a través de la música. Ser natural, hablar de una manera natural y conversacional con términos también que el joven entienda. O sea, si les digo, sí, tal vez mi vocabulario normal no es usar las palabras de los jóvenes o decir las groserías que ellos dicen, pues no las tengo que decir y no las debo de decir, ¿no? Pero sí ser natural en mi forma de ser, ¿no? O sea, que ellos vean, me conozcan como realmente soy, ¿no? O sea, que cómo es mi verdadera personalidad. Y por último, alegría. Comunicar las cosas entusiastas y todo lo que ellos pueden ver a Dios, ¿no? Entonces, ser entusiastas, ser alegres, sumar, animarles, eso les va a aportar. Tal vez tú ves a esos jóvenes que pues ni muestran reacción ni nada, pero ahí hay algo. De pronto, cuando menos te esperas, te van a decir, hermana, ¿puede orar por mí? O, oye, amiga, ¿me ayudas en esto? Esas cositas, dale gloria a Dios porque son grandes, grandes avances.